En el uso de la palabra, el diputado Martín Tetaz. Gracias, presidente. Esperamos que la discusión que intentó dar la diputada Carrizo sirva a los efectos de que recapacitemos sobre los problemas que tiene llevar a cabo un proceso presupuestario con las fallas y anormalidades que tiene el que estamos llevando adelante en este momento. No podemos permitirnos que durante 3 meses no se aparezca por la Cámara ningún miembro de ningún ministerio a informar y que se pretenda sacar un dictamen en 48 horas sin que todavía hayamos recibido ni siquiera los informes que solicitamos por escrito en cada una de las presentaciones que hicieron los ministros en la comisión. O sea, hay un problema con la presentación presupuestaria. La presentación del presupuesto debería requerir también una evaluación precisa del impacto costo-beneficio de cada uno de los programas públicos que se pretende implementar y sobre todo cuando tienen, como ha tenido este presupuesto, modificaciones prácticamente en las últimas 24 horas, algunas de las cuales fueron incluidas en el dictamen por mayoría. 56 artículos nuevos tiene el dictamen por mayoría, que no sabemos porque hasta ahora oficialmente no dijeron cuánto salía ni cómo se iban a financiar esos artículos nuevos. Y ahora el señor Heller está informando que hay otra serie de modificaciones que ni siquiera llegaron a meterlas en el dictamen de mayoría, que van a ser discutidas aparentemente en particular. Tampoco sabemos cuánto incrementa el presupuesto esas nuevas modificaciones ni cómo se va a financiar. Aspiramos a que la discusión presupuestaria se haga como se hace en la mayor parte de los países del mundo que funcionan. Ya no hablemos de serios, no serios, de derecha o de izquierda. Hablemos de países que funcionan institucionalmente y que tardan entre 8 meses y 1 año en el proceso presupuestario. Nosotros debemos poner el punto ahí y mejorarlo para la próxima oportunidad. Quiero hacer un punto sobre las estimaciones, porque este es un punto central de nuestro dictamen de rechazo. Nosotros no tenemos problema con que exista una estimación que eventualmente no se cumpla, porque efectivamente nadie tiene la bola de cristal y nadie sabe cuánto va a ser ni la inflación, ni el crecimiento, ni ninguna de las variables de la macroeconomía en el próximo año. Y es cierto que en una economía volátil como es la economía argentina, cualquier estimación tiene un margen de error a la fuerza más grande. Entonces, es realmente una tarea difícil acertar o por lo menos aproximar cuál va a ser la evolución de las principales variables. Lo que pedimos es que la estimación presupuestaria de las distintas variables macroeconómicas tenga algún asidero con los datos que tenemos en la realidad en este momento y con la información que el mercado, las distintas consultoras, las universidades, el Banco Central o el propio INDEC pueda llegar a tener respecto de la evolución de las principales variables macroeconómicas. Es cierto que hay antecedentes cuantiosos de pifies fenomenales. Acá se mencionó durante las discusiones de comisión, por ejemplo, el presupuesto del año 2018. Es obvio que el presupuesto del año 2018 subestimó la inflación, pero ninguna de las consultoras, ninguno de los bancos, ninguna de las universidades que informa al Banco Central calculó que la inflación del año 2018 iba a ser más de 24%. El más pesimista de los informantes del Banco Central estimó 24%. Y está incluido dentro de los informantes del Banco Central, por supuesto, también el Banco Credicop, que dirige el señor Carlos Heller. En ningún caso, ningún pronóstico se hizo por encima del 24%, con lo cual, esencialmente lo que hizo el Ministerio de Hacienda fue tomar los datos que tenía disponibles e incorporar esos datos al presupuesto. La pregunta nuestra no es por qué, digamos, mejor dicho, reformulando, la pregunta nuestra es por qué razón o de dónde sale ese número de 33%, siendo que ninguna de todos los bancos, consultoras, universidades, tampoco se conoce ninguna estimación del Banco Central, hayan hecho una estimación de inflación del 33% para el próximo año. Puede ser que inclusive nos sentemos dentro de 12 meses, ojalá nos sentemos dentro de 12 meses, y sea incluso menos la inflación del 33%. Eso no le conferiría razón a ustedes, ni tampoco nos conferiría razón a nosotros si finalmente es 50%. Porque, insisto, no sabemos cuánto va a ser la inflación del año que viene.
Pero lo que tenemos que hacer es una estimación en función de la información que nosotros tenemos disponibles hoy. Y no hay hoy ninguna información disponible que permita inferir que va a ser 33%. Tomo por caso el dato que dio recién el miembro informante del oficialismo. Es cierto que la inflación del mes de noviembre fue 2,5%. Y es cierto que anualizada esa inflación da un número aproximado al de la estimación presupuestaria. Pero lo que omite decir el señor Heller es que los precios regulados aumentaron solo 1% en ese mes y que los precios estacionales aumentaron solo 0,5%. Y que de la estimación de recursos para subsidios energéticos contenida en este presupuesto que vamos a votar, surge que no hay lugar para atraso tarifario el año que viene. De hecho, surge que va a haber un fuerte incremento tarifario el año que viene porque los subsidios a la energía crecen, mejor dicho, decrecen en términos nominales un 10%. En una economía que va a tener una inflación que va a estar entre el 30 y el 50%, vamos a tener subsidios que van a ser menos nominalmente que los que tuvimos durante este año, con lo cual el ajuste en términos reales de los subsidios va a rondar el 40%. Eso ineluctablemente se va a traducir en un aumento de las tarifas. Y por supuesto los precios estacionales, usted sabe, señor presidente, saben los que nos están escuchando, los alquileres en Mar del Plata pueden bajar en el mes de noviembre, pero suben en el mes de enero. Los tomates pueden bajar en la estación buena de los tomates, pero suben contra estación. La ropa puede bajar porque se está liquidando la temporada de primavera en el mes de octubre o de noviembre, pero va a subir en el mes de diciembre estacionalmente porque es la temporada de verano. Los precios estacionales en promedio a lo largo del año no van a tener un comportamiento por debajo de la inflación promedio, porque justamente son estacionales, si no estaríamos mostrando algún número adulterado. Entonces no hay ningún elemento, si uno proyecta los precios que no controla el gobierno, el 75% de los precios núcleo que informa el propio INDEC, que crecieron 3,3%, eso arroja una inflación de 47% para el año que viene. No hay ninguna estimación, inclusive están los diputados yendo a votar, estamos yendo a votar, un presupuesto que dice que la inflación de este año que estamos cerrando va a ser del 45,1%, pero ya es del 45,4% y todavía falta un mes. Salvo que haya deflación en el último mes, ya estamos yendo a votar un presupuesto que sabemos que no es así. Sabemos que mienten los datos y por lo tanto subestima la cantidad de dinero que va a repartir después y le confiere, por lo tanto, después, en realidad no se la confiere porque la propia ley de administración financiera obliga a que ustedes, si tienen que hacer una ampliación presupuestaria, la hagan a través del Congreso. Pero la hacen con un DNU. La hicieron con DNU de manera ilegal y la van a volver a hacer. Y nosotros queremos evitar esto, queremos poner una limitación a esto. El tercer punto que quiero hacer es que el informe de los ministros fue muy deficiente. Solo vinieron 3 ministros y una subsecretaria, una secretaria, a dar un informe. En el plazo de 2 días, sin que tengamos suficiente tiempo para hacer las preguntas. Y eso se materializó en una serie de preguntas que no fueron respondidas. Es más, la gran mayoría de las preguntas que le hicimos a los ministros no llegaron a ser respondidas. En algunos de los casos se comprometieron a hacernos llegar respuestas por escrito, pero no hemos tenido noticia de que llegue ningún informe por escrito con las respuestas. Lógico, porque tampoco hay tanto tiempo para que eso sea posible. Por ejemplo, nunca quedó claro por qué aparecían 12.600 millones de dólares de financiamiento a otros organismos internacionales. Era un dibujo a todas luces, señor presidente. Era un dibujo a todas luces porque no hay ningún organismo financiero comprometido a entregar esa cantidad de dinero. Y cuando pusimos el dedo en esa llaga y saltó el pus, el ministro de Economía dijo en la comisión que habían enviado una nota al Congreso informando de la modificación, que había sido un error. Pero esa nota no había ingresado nunca al Congreso. Fue falso. En todo caso, por el lado, vamos a conferirle la buena fe al ministro de Economía, estuvo equivocado, no habían enviado ninguna nota. Si la pretendió, no la pudo enviar, no sabemos qué pasó, pero no la envió la nota. Apareció al otro día la planilla esquema ahorro, inversión, financiamiento corregida. Ya no eran 12.000 millones lo que ponían los organismos financieros, ahora eran 6.000. Tampoco se explicó quiénes eran los que iban a poner esos 6.000 o cómo estaba el estado de las negociaciones. No se nos dio ninguna información sobre la obra pública. Acá vino el ministro de Infraestructura, el señor Catopodis, y dijo que estaba creciendo la obra pública en Argentina, pero le hice una pregunta muy simple. ¿Por qué entonces los despachos de asfalto, según el informe del propio INDEC, están 20% por debajo de lo del 2019 en los 10 primeros meses del 2021?
¿Por qué están 50% por debajo del 2018 en los 10 primeros meses del 2021, si es que están gastando, según dice el propio Catopodis, prácticamente el doble de presupuesto en la obra pública? Entonces necesitamos ese tipo de información. No podemos aprobar inflándonos el pecho que gastamos más en obra pública si los indicadores cuantitativos muestran que gastamos menos. Incluso el dato de empleo privado en la construcción, que en su mayoría es privado, por supuesto, ese empleo está 7% por debajo del que había en el mes de septiembre, último dato del año 2019. O sea, en septiembre de 2021 hay 7% menos de empleo en la construcción que en septiembre del 2019. No hay ningún indicador real que esté mostrando que la economía tiene más obra pública de la que tenía en 2018-2019, salvo porque está gastando el doble de dinero. Ese tipo de conducta la tenemos que corregir. Está mal, estamos dilapidando la plata a los contribuyentes. Yo pregunté además datos muy precisos que a algunos miembros de la comisión les llamó la atención. Pregunté concretamente cuál era la tasa interna de retorno de cada uno de los proyectos, un dato básico para asignar los recursos presupuestarios. Pregunté cuánto era el costo financiero implícito de esas obras públicas. Tampoco lo sabían, no me proporcionaron ninguna información en ese sentido. Tampoco supieron decir cuál iba a ser el recorte de tarifas, o mejor dicho, cuál iba a ser el aumento, el tarifazo promedio, más allá del rebalanceo que van a hacer. Tampoco porque le pregunté cómo iban a hacer ese proceso que nos están pidiendo unas facultades extraordinarias acá en el artículo 148, si no estoy equivocado, para poder hacer ese rebalanceo tarifario, esa segmentación que aparentemente va a violar el secreto fiscal. Pregunté cómo le iban a hacer sin violar el secreto fiscal, no supieron decirme cómo le iban a hacer tampoco. Nadie pudo informar ni cuánto iba a ser en promedio el aumento de tarifas. Un dato muy simple, ¿cuánto va a ser en promedio el aumento de tarifas? No lo pudieron informar. ¿Cuál va a ser el mecanismo de segmentación? No lo pudieron informar. ¿Cómo van a hacer sin abusar del secreto fiscal para hacerlo? Arriba de todo eso, le confiere este presupuesto que estamos tratando de votar facultades extraordinarias al presidente de la Nación para aumentar o modificar impuestos, y eso no lo podemos permitir de ninguna manera. Primero porque la Constitución lo impide, claramente, y nosotros no podemos legislar en contra de la Constitución. Pero segundo, porque está el miembro informante del oficialismo diciéndonos que la economía prácticamente vuela a tasas chinas y al mismo tiempo pidiendo prorrogar facultades extraordinarias de emergencia, lo cual es una absoluta contradicción. Pónganse de acuerdo, o la economía vuela a tasas chinas y retiren entonces, por favor, del proyecto las facultades extraordinarias que le dan al presidente, retírenlas, no le corresponde por la Constitución, o digan que estamos en una emergencia. Pónganse de acuerdo en cuál de las dos cosas están pasando en la Argentina. No a las facultades extraordinarias, señor presidente, no a las facultades extraordinarias, porque además es el compromiso con nuestros votantes. No a las facultades extraordinarias para el tarifazo segmentado y no para el aumento de impuestos por exposición a la inflación que ahora pretenden en la modificación que acaban de introducir. Este es un concepto que por ahí es un poco técnico. Ya termino, recuerde que tengo 3 minutos más de lo que figura acá. Esto es un concepto muy técnico, pero voy a tratar de hacer un poco de pedagogía. Obviamente que si hay inflación, si hay un proceso de inflación, usted factura más y usted gana nominalmente más, como le pasa a cualquiera de las personas que está en la casa. Ganan nominalmente más de lo que ganaban el año pasado y ganan nominalmente 10 veces más de lo que ganaban hace 10 años. Pero todos saben que en términos reales ganan menos. Sería ridículo que yo le pida a la gente que pague más impuestos porque gana más, porque todos sabemos que en términos reales no está ganando más, que es un artificio de la inflación, que sí gana más billetes, pero le alcanzan para menos. Entonces no le puedo caer con un impuesto a las ganancias más alto a empresas que facturan más, pero en realidad ganan menos. Y lo que está haciendo el artículo de excepción, que otra vez nos piden acá en este presupuesto, es que esos ajustes por inflación se prorroguen, se prorrateen en 3 años, y eso no estamos dispuestos a votarlo de ninguna manera. Estos son algunos de los fundamentos económicos por los cuales nos oponemos rotundamente a darle facultades extraordinarias, a votar un presupuesto que no se corresponde con la realidad y que sabemos hoy que ya está subestimado, y lo dijeron los propios miembros a lo largo de los 2 días de la comisión, señor presidente. Ahora vamos a pasar a algunos argumentos jurídicos y algunos argumentos más económicos con mi compañero, por favor. Gracias. Gracias, diputado Tetaz.